Bien, estimados estudiantes, vamos a eh, trabajar un poco lo que vienen a ser la parte de sistemas dispersos y el peso equivalente. Bueno, antes de ir a las preguntas propuestas, se recomienda elaborar resumen, ¿no?, del material que se le ha compartido. Hagan su resumen sobre las principales definiciones, ¿no?, de lo que son coloides, lo que son soluciones, y luego venir pues al desarrollo, en este caso de la ficha. Bien, básicamente lo que vamos a trabajar acá es el desarrollo de las actividades, ¿correcto? Comenzamos con la pregunta número uno. Me están hablando acá con respecto a los sistemas dispersos, ¿no? Los sistemas dispersos, y me piden la proposición correcta. Nosotros hablamos de los sistemas dispersos en general, ¿no? En general tenemos lo que son las soluciones, tenemos lo que es los coloides, tenemos lo que son las suspensiones, ¿no? Eso es de manera general con respecto al sistema disperso. Entonces la proposición número uno nos dice que un sistema disperso se clasifica como una solución, como un coloide o una suspensión. Entonces, esta proposición sería totalmente correcta, ¿no? Sería la verdadera. Como en la pregunta nos dicen determine la proposición correcta, entonces la alternativa sería la A. Bien, entonces las otras van a ser falsas, pues, ¿no? Por acá, un poquito para reforzar, dice acá, los componentes de una suspensión sedimentan, no sedimentan, dice, ¿no? Los componentes de una suspensión no sedimentan. No, ese es falso, ¿no? Porque en la fase dispersa, ¿no?, de una suspensión, sí se sedimenta, ¿ok? Entonces, esta acá sería falsa. Bien, ahora, eh, en la C, ¿qué me dice? En la C, los sistemas dispersos presentan fórmula química, ¿no? En este caso, las mezclas, ¿no? Las dispersiones no tienen fórmulas, ¿no? Ya que las proporciones siempre van a ser variables. Entonces, en los sistemas dispersos, ¿presentan fórmula química? No, ¿ya? Sería falso. En la D, no es posible separar los constituyentes de un sistema disperso. No, los constituyentes sí se dispersan, ¿no? Sí se separan. Se pueden hacer por un medio de filtración, por un medio de diálisis, ¿no? Se puede hacer a través de una destilación. Recuerden siempre que toda mezcla se puede separar sus componentes. ¿Ok? Sería falso. Ahora dice, el tamaño de las partículas en una dispersión superan los 1000 nanómetros, ¿no? Se trata de un coloide. No, los coloides van a ser mayores a 1, pero menores a 1000 nanómetros, ¿ya? En el caso de los coloides. Van a ser mayores a 1, pero menor que 1000 nanómetros, ¿no? En ese rango. Entonces esto se trata de una suspensión, ¿no? Por lo tanto, si hablamos de un coloide, esta proporción sería falsa. Bien, seguimos con la número 2. Dice por acá, con respecto a los coloides, indicar verdadero o falso. En la proposición uno, el tamaño de las partículas, estamos hablando de un coloide, ¿no? Es menor a un nanómetro. No, los coloides van a ser mayores a 1, pero menores a 1000, ¿no? Esta proposición sería falsa. La número 2, los coloides pasan a través de filtros, pero no a través de membranas semipermeables. Ese es verdadero, ya. La leche puede pasar a través de un papel de filtro, ¿no? La leche. Pero ya no puede pasar, pues, a través de una membrana semipermeable. Esta proposición sería verdadera. Si estamos hablando de los coloides. ¿Presentan el efecto de Tyndall? Sí, eso sí presenta porque es una forma que nosotros podemos distinguir las soluciones de los coloides, ¿no? Esto también sería verdadero. Bien, entonces en la número 2, la alternativa sería la A, ¿ya? Falso, verdadero, verdadero. Bien, en la número 3 hablamos de los coloides. Son dispersiones heterogéneas, está entre una solución y una suspensión, ¿no? Indique una proposición correcta. La primera dice, los componentes de un coloide se pueden diferenciar a simple vista. En el caso de un coloide no podemos realizar a simple vista, ¿no? No podemos diferenciarlo. Se tiene que hacer uso, pues, del microscopio, ¿no?
en este caso de un microscopio óptico, ¿correcto? Ahora, el movimiento browniano, dice, se debe a los choques entre las partículas coloidales. No, los choques o los movimientos tienen que ver con las moléculas de agua, ¿ok? Entonces se debe pues a la fase cuando se dispersa, en este caso el agua, ¿ya? Esto sería falso, ¿no? No sería entre las partículas de los coloides, sino entre los choques de las moléculas de agua. Y eso se debe pues al gran movimiento de agua que hay. La número 3. Los coloides pueden separarse por diálisis. Esa sí es verdadera, ¿no? Es una forma de separar los coloides, ¿no? Se usa pues membranas semipermeables y la cual nos permite pues separar los coloides. Por lo tanto, la respuesta sería, la única verdadera sería la número 3, ¿correcto? La número 3. Bien, vamos a la pregunta número 4. Dice por acá, con respecto a las dispersiones coloidales, indica la alternativa incorrecta. El humo es un aerosol sólido. Sí, pues un coloide de tipo gas, ¿no? Pero es en estado sólido. El rubí, sabemos todo que es un metal muy precioso. Es un sólido, sol sólido, claro, ese es verdadero. La leche es una emulsión, ¿no? Porque se puede disolver, ¿no? Recuerden, ¿ah? Entonces se puede juntar, se pueden disolver. Ya, esto sería verdadero. La esponja, dice, espuma sólida. Sí, pues es una espuma que está en estado sólido, ¿no? Es un coloide, verdadero. La niebla también es un coloide, pero la niebla va a ser pues un aerosol, ¿no? Pero que contiene líquido. Es un que está en el medio, pero de forma líquida. No sería un sólido, ¿no? Acá dice sólido, no. La niebla es un aerosol líquido. Entonces la única incorrecta acá sería la E. Bien. En la pregunta número 5 nos hablan de las soluciones, ¿no? Soluciones como el agua potable, ¿no? El agua pura, latón, ¿no? La gasolina, el alcohol medicinal, etcétera, ¿no? Su importancia pues en algunos medios y me piden la proposición correcta con respecto a las soluciones. La primera proposición, una solución es homogénea a simple vista y heterogénea al microscopio. No, una solución va a ser siempre homogénea en todo momento, ¿no? ¿Ya? Y entonces si nosotros observamos con el microscopio también va a ser homogénea, ¿ya? No puede ser heterogénea. Por lo tanto sería falso. La B, una solución acuosa es el soluto. Solución acuosa significa que está disuelta en agua. Entonces, el agua no vendría a ser el soluto, sería el solvente. ¿Ya? El agua es el solvente. ¿El solvente determina la concentración? No. La que determina la concentración es el soluto. ¿Ya? El soluto determina la concentración. Por lo tanto, los dos serían falsos. En una solución, la composición y propiedades son las mismas en toda su extensión. Claro, ese es verdadero, ¿no? Siempre va a ser homogéneo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un balde con vino y ese balde le echamos en un vaso, sigue siendo vino. La concentración, las propiedades van a ser las mismas. Ya sigue siendo homogéneo. Eso sería la única verdadera. La solución por ser un mezcla homogénea, ¿tiene fórmula? No, no tiene fórmula, pues no, recuerden, son variables, proporciones variables. Ya, ellos no tienen fórmula. Entonces la alternativa acá sería la D. Bien, en la número 6 dice con respecto de manera empírica, los semejantes disuelven lo semejante, ¿no? Y me piden hallar cuántas soluciones hay acá. Y vamos a reforzar un poquito, ¿no? Una solución va a ser pues una molécula polar más una molécula polar va a ser una solución. Una molécula polar más una molécula polar también me resulta una solución. Un- una fórmula iónica más una molécula polar también forma una solución. Entonces en la primera, los dos primeros son polares, el agua es polar, entonces polar más polar me resulta una solución. Por acá también ellos son polar y polar, también va a ser una solución. Acá tengo una molécula, una fórmula iónica y por acá tengo una molécula polar. Entonces, iónico más apolar no se pueden disolver, no sería solución. ¿Ya? Acá también el yodo diatómico es una molécula polar y acá el benceno también es apolar. Apolar más apolar me da una solución.
Por acá tengo el bromo diatómico, es una molécula polar, y el agua es polar, entonces apolar más apolar es una mezcla heterogénea. Entonces las únicas soluciones acá son tres, ¿no? La primera, la segunda y la tercera son soluciones. Bien, estimados estudiantes, no se olviden de hacer sus resúmenes, ¿no? Hacer uso de su ficha y reforzar un poquito más la teoría. Muchas gracias, cuídense.